En el umbral del siglo XVI, cuando el eco de la Edad Media aún resonaba en las piedras de las catedrales y en la memoria de los hombres, España despertaba a una conciencia nueva de sí misma. No fue un despertar súbito ni luminoso, sino un lento y profundo estremecimiento, como el de una tierra que ha soportado siglos de lucha y de pronto siente que el peso de la historia se transforma en impulso. La unión de reinos, la culminación de la Reconquista y la apertura inesperada de rutas hacia mundos desconocidos habían colocado a la monarquía hispánica en el centro de un escenario que abarcaba ya más que Europa. Era el comienzo de lo que después se llamaría la Edad de Oro, aunque quienes la vivieron raramente la percibieron como tal. España era entonces una suma de contrastes. En las ciudades, el sonido de los martillos y de los telares se mezclaba con el murmullo de las universidades y con el canto grave de los coros eclesiásticos. En los campos, la vida seguía marcada por ritmos antiguos, por la siembra y la cosecha, por la obediencia al Señor y a Dios. Sin embargo, algo había cambiado de manera irreversible. El poder real se había consolidado, y con él la ambición de extender su influencia más allá de las fronteras conocidas. La corona se concebía a sí misma como depositaria de una misión universal, una responsabilidad casi sagrada que justificaba tanto la guerra como la fe, tanto la conquista como la cultura. El oro y la plata que comenzaban a llegar de ultramar no eran solo metales preciosos, eran símbolos de una promesa y al mismo tiempo de una maldición. Las arcas se llenaban con una rapidez desconocida y con ellas crecía la ilusión de una riqueza inagotable. Pero ese flujo constante también alteraba los equilibrios internos, alimentaba tensiones sociales y creaba dependencias peligrosas. La abundancia, lejos de traer estabilidad, introducía una inquietud nueva, la sensación de que el poder podía perderse tan rápido como se había adquirido. Mientras tanto, la lengua castellana se afianzaba como instrumento de administración, de literatura y de pensamiento. Escritores, poetas y cronistas comenzaron a moldearla con una ambición inédita, conscientes de que estaban dando forma no solo a palabras, sino a una identidad. La imprenta, todavía joven, multiplicaba textos y permitía que ideas antes reservadas a unos pocos circularan con mayor libertad. En ese clima surgieron voces que exploraban la gloria y la miseria humanas, que cantaban las hazañas imperiales y al mismo tiempo denunciaban la fragilidad del honor y la vanidad del mundo. La religión ocupaba el centro moral de la sociedad. La fe católica no era solo creencia, sino estructura, norma y límite. La Inquisición vigilaba con celo, convencida de que la unidad espiritual era condición indispensable para la fortaleza del reino. Pero incluso bajo esa vigilancia estricta, la espiritualidad española alcanzó profundidades extraordinarias. Místicos y teólogos buscaron una relación íntima con lo divino, una experiencia que trascendiera el ritual externo y se adentrara en el silencio interior. Esa tensión entre control y éxtasis marcaría de manera indeleble el carácter de la época. En la corte, el esplendor era una forma de lenguaje. Los palacios, las ceremonias y la etiqueta transmitían un mensaje claro. El poder debía verse para ser creído. Sin embargo, detrás de esa fachada se ocultaban intrigas, temores y decisiones que podían cambiar el destino de millones. Gobernar un imperio tan vasto exigía una administración compleja y costosa, y cada victoria llevaba consigo nuevas responsabilidades. El peso del mundo comenzaba a sentirse sobre los hombros de la monarquía, incluso cuando parecía invencible. Así, en ese cruce de fe y ambición,
De arte y violencia, de esperanza y contradicción, se fue gestando la Edad de Oro de España. No como un tiempo de armonía perfecta, sino como un periodo de intensidad extrema, donde cada logro llevaba la semilla de su propio desgaste. La historia avanzaba con paso firme, y nadie podía prever hasta dónde llegarían la grandeza y la caída que ya se insinuaban en el horizonte. La expansión hacia ultramar transformó de manera radical la conciencia del reino. Las noticias que llegaban desde tierras desconocidas hablaban de ciudades inmensas, de pueblos con costumbres incomprensibles y de riquezas que parecían confirmar la idea de un destino excepcional reservado a España. Pero junto al asombro nació también una violencia sistemática, justificada por la fe y por la corona, que marcó para siempre la relación entre el viejo mundo y los nuevos territorios. La conquista no fue solo un acto militar, fue una imposición cultural, espiritual y económica que redefinió el sentido mismo del poder. En la península, los efectos de ese imperio en expansión se hicieron visibles con rapidez. Las ciudades portuarias crecieron, los comerciantes prosperaron y la burocracia se multiplicó. Surgió una nueva clase de funcionarios y letrados cuya lealtad ya no se dirigía a un señor feudal, sino al Estado. El conocimiento se convirtió en herramienta de gobierno y las leyes comenzaron a ordenar una realidad cada vez más compleja. Sin embargo, esa centralización también ahogó iniciativas locales y alimentó resentimientos silenciosos que el brillo imperial no lograba ocultar. La nobleza, acostumbrada a la guerra y al privilegio heredado, se enfrentó a una paradoja. Por un lado, el imperio ofrecía oportunidades de gloria y riqueza. Por otro, exigía disciplina y obediencia al monarca. Muchos hidalgos, incapaces de adaptarse a un mundo donde el mérito administrativo valía tanto como la espada, cayeron en una pobreza orgullosa. De esa contradicción nació una obsesión por el honor, un concepto frágil y absoluto que impregnó la vida cotidiana y la literatura, convirtiéndose en uno de los rasgos más profundos del espíritu español. El arte floreció en medio de esta tensión constante. Pintores, arquitectos y músicos encontraron en la fe y en la monarquía a sus grandes mecenas, pero también exploraron la angustia humana, el sufrimiento y la fugacidad de la vida. Las iglesias se llenaron de imágenes intensas, casi dolorosas, que hablaban tanto de salvación como de sacrificio. El arte no buscaba solo agradar, sino conmover, sacudir al espectador y recordarle la pequeñez del hombre frente a Dios y al destino. En las universidades y en los conventos, el pensamiento se debatía entre la tradición escolástica y las nuevas corrientes que llegaban de Europa. Aunque el control ideológico era estricto, las ideas circulaban, se adaptaban y se transformaban. España participaba así, a su manera, en los grandes debates intelectuales de su tiempo, intentando conciliar la razón con la fe, la experiencia con la doctrina. Ese esfuerzo constante por mantener el equilibrio definió la vida intelectual del período. Mientras el imperio parecía alcanzar su máxima extensión, bajo la superficie se acumulaban signos de agotamiento. Las guerras eran costosas, la dependencia de los metales americanos debilitaba la economía productiva y la desigualdad social se hacía cada vez más evidente. Sin embargo, la conciencia colectiva seguía aferrada a la idea de grandeza. Vivir en la Edad de Oro no significaba disfrutar de paz o prosperidad general, sino habitar un tiempo de intensidad extrema, donde cada día parecía decisivo y donde la historia se escribía con una mezcla inseparable de luz y sombra. El siglo avanzaba y con él
se profundizaban las contradicciones que sostenían al imperio. En la cúspide del poder, la monarquía se concebía como defensora de la cristiandad, rodeada de enemigos visibles e invisibles. Cada guerra era presentada como una necesidad histórica, como un sacrificio inevitable para preservar el orden del mundo. Sin embargo, en los pueblos y en las ciudades, el cansancio comenzaba a hacerse sentir. Los impuestos crecían, las levas se repetían, y la distancia entre la retórica gloriosa y la vida cotidiana se volvía cada vez más evidente. La sociedad española vivía bajo una jerarquía rígida, pero llena de fisuras. El linaje seguía siendo un factor decisivo, aunque ya no garantizaba seguridad material. Muchos buscaban en el servicio al rey o en la iglesia una vía de ascenso, o al menos de supervivencia. Otros, sin oportunidades reales, se aferraban a la apariencia del honor como último refugio. La pobreza digna, casi orgullosa, se convirtió en una experiencia compartida por amplios sectores, y esa tensión entre apariencia y realidad marcó profundamente el carácter de la época. La literatura reflejó con crudeza ese mundo fracturado. Surgieron relatos que mostraban la vida desde los márgenes, protagonizados por figuras que sobrevivían gracias al ingenio y al engaño. Estas historias, lejos de ser simples entretenimientos, eran espejos incómodos que revelaban las grietas del sistema social. Al mismo tiempo, la poesía y el teatro alcanzaron una riqueza expresiva extraordinaria, capaces de combinar lo trágico y lo cómico, lo sublime y lo cotidiano, en una misma obra. El escenario se convirtió en un espacio donde la sociedad se observaba a sí misma, con todas sus luces y sombras. La fe seguía siendo el eje central de la vida espiritual, pero también se volvía más compleja. La religiosidad popular convivía con profundas inquietudes interiores. Muchos buscaban en la oración y en la contemplación una respuesta al sufrimiento del mundo, una certeza que la política y la riqueza ya no podían ofrecer. Esa búsqueda dio lugar a experiencias místicas intensas, descritas con un lenguaje nuevo, cargado de metáforas y emociones que ampliaron los límites de la expresión espiritual. En el ámbito internacional, la imagen de una España todopoderosa comenzaba a resquebrajarse. Las derrotas, aunque pocas y cuidadosamente disimuladas, tenían un impacto psicológico profundo. Cada revés cuestionaba la idea de invencibilidad y obligaba a redoblar esfuerzos para sostener una narrativa de grandeza. El imperio, vasto y complejo, exigía una energía constante que parecía no tener fin, y esa exigencia se filtraba en todos los niveles de la sociedad. Así, la Edad de Oro continuaba avanzando, no como una línea ascendente, sino como un equilibrio inestable. Era un tiempo de creación intensa y de desgaste silencioso, donde el esplendor cultural coexistía con la incertidumbre y el sacrificio. En ese contraste permanente se forjaba una identidad marcada por la resistencia, por la conciencia del destino y por una profunda reflexión sobre el valor de la gloria y el precio que exigía. Con el paso de las décadas, el esplendor comenzó a adquirir un matiz más severo, casi sombrío. La maquinaria del imperio seguía en movimiento, pero su ritmo ya no era triunfal, sino pesado y exigente. Gobernar territorios dispersos por mares y continentes implicaba decisiones constantes, compromisos dolorosos y una vigilancia que nunca se relajaba. Cada éxito militar o diplomático parecía exigir un precio más alto que el anterior, y ese costo recaía inevitablemente sobre la población. La economía mostraba signos claros de desequilibrio. El flujo de metales preciosos, lejos de fortalecer la producción interna,
fomentó la inflación y debilitó los oficios tradicionales. Los talleres artesanales luchaban por sobrevivir, mientras el dinero circulaba con rapidez, pero sin generar una base sólida. Muchos vivían endeudados, atrapados en un sistema que prometía riqueza colectiva, pero ofrecía inseguridad individual. La paradoja era evidente: un imperio inmenso sostenido por una economía frágil. En este contexto, la vida cotidiana se volvió un ejercicio de adaptación. Las familias aprendieron a convivir con la escasez, con la incertidumbre y con la constante presencia de la autoridad. La obediencia al rey y a la iglesia se consideraba una virtud esencial, pero también una carga silenciosa. Las festividades religiosas y civiles ofrecían momentos de alivio, espacios donde la comunidad se reunía para celebrar, olvidar o reafirmar su fe, en un orden que, aunque duro, parecía inevitable. El pensamiento político y moral comenzó a reflexionar con mayor intensidad sobre el sentido del poder y de la responsabilidad. Algunos intelectuales cuestionaron, de forma prudente y velada, la legitimidad de ciertas prácticas imperiales y la justicia de las conquistas. Estas reflexiones no buscaban una ruptura abierta, sino una corrección moral, un intento de reconciliar la grandeza exterior con una conciencia interior cada vez más inquieta. El debate, aunque limitado, revelaba que la Edad de Oro no era solo un tiempo de certezas, sino también de dudas profundas. El arte, una vez más, absorbió esas tensiones. Las obras se cargaron de simbolismo, de contrastes entre luz y oscuridad, entre vida y muerte. La figura humana fue representada con una intensidad emocional inédita, como si cada gesto y cada mirada contuvieran la experiencia colectiva de un mundo en transformación. La belleza ya no era solo celebración, sino también advertencia, no solo exaltación, sino reflexión sobre la fragilidad de todo lo humano. Así, la Edad de Oro avanzaba hacia su madurez, consciente de su propio peso histórico. España seguía siendo un referente de poder y cultura, pero bajo esa imagen se acumulaban preguntas sin respuesta. El tiempo del entusiasmo inicial había quedado atrás, sustituido por una conciencia más grave y compleja. La grandeza persistía, sí, pero ahora iba acompañada de una sombra cada vez más definida, anunciando que incluso los periodos más luminosos de la historia llevan en su interior el germen del cambio y del final. El desgaste acumulado comenzó a reflejarse con mayor claridad en las decisiones del poder. La monarquía, consciente de que ya no bastaba con la inercia de la grandeza pasada, intentó sostener el equilibrio mediante un control más estricto y una administración cada vez más compleja. Las leyes se multiplicaron, los decretos se sucedían unos a otros, y el gobierno buscaba ordenar un mundo que parecía escaparle entre los dedos. Sin embargo, cuanto más se intentaba regular la realidad, más evidente se hacía la distancia entre el ideal imperial y la vida concreta de las personas. Las tensiones sociales se intensificaron. En las ciudades, el contraste entre riqueza y miseria se volvió más visible, casi insoportable. Los palacios y conventos convivían con barrios donde la supervivencia diaria era una lucha constante. La caridad, promovida como virtud cristiana, se convirtió en una necesidad estructural, un parche moral sobre un sistema incapaz de ofrecer estabilidad a todos. Ayudar al pobre era un deber, pero también una forma de aceptar que la pobreza ya formaba parte permanente del paisaje social. En los campos, la situación no era menos dura. Las malas cosechas, las cargas fiscales y la emigración constante hacia las ciudades o hacia ultramar alteraron el equilibrio tradicional.
Muchos abandonaron la tierra, buscando una oportunidad que raramente llegaba. El vínculo ancestral entre el hombre y el campo se debilitó, y con él una forma de vida que había sostenido al reino durante siglos. La Edad de Oro, vista desde estas regiones, era una promesa lejana, casi abstracta. Aún así, la cultura continuaba produciendo obras de una profundidad extraordinaria. En ese clima de incertidumbre, los creadores parecían impulsados por una urgencia interior, como si intuyeran que estaban viviendo un momento irrepetible. La reflexión sobre el tiempo, la muerte y la vanidad del poder se volvió más frecuente. El éxito y la gloria eran contemplados como sombras pasajeras, mientras la conciencia de lo efímero ganaba espacio en la sensibilidad colectiva. La idea de destino, tan arraigada en la mentalidad de la época, adquirió un tono más sombrío. Ya no se trataba solo de cumplir una misión divina, sino de aceptar un camino marcado por el sacrificio y la renuncia. Muchos asumieron que la grandeza de España implicaba necesariamente sufrimiento, como si el esplendor exterior exigiera una expiación constante. Esta visión, profundamente interiorizada, reforzó una identidad basada en la resistencia y en la aceptación del dolor como parte esencial de la experiencia histórica. Así, la Edad de Oro avanzaba hacia una etapa de introspección. El brillo seguía presente, pero ya no cegaba. Iluminaba lo suficiente como para mostrar las grietas. España continuaba creando, creyendo y luchando, pero lo hacía con una conciencia más pesada, más reflexiva. En ese estado de ánimo, entre la memoria de la grandeza y la sensación de un límite cercano, el tiempo seguía su curso, preparando lentamente el terreno para transformaciones que aún no se atrevían a nombrarse. Conforme el siglo entraba en su tramo final, la sensación de vivir en un tiempo excepcional convivía con una fatiga moral cada vez más profunda. La grandeza imperial, repetida como un mantra en discursos y ceremonias, ya no bastaba para disipar la percepción de que algo esencial se estaba perdiendo. El sacrificio, antes aceptado como precio natural de la gloria, comenzaba a sentirse interminable. La historia parecía exigir siempre más, sin ofrecer una recompensa clara ni definitiva. La guerra, constante compañera del imperio, dejó de ser vista como una empresa heroica y pasó a percibirse como una carga perpetua. Generaciones enteras crecieron con la certeza de que el conflicto formaba parte del orden natural del mundo. Padres e hijos se sucedían en los ejércitos, no siempre por convicción, sino por falta de alternativas. El valor seguía siendo exaltado, pero el entusiasmo se había vuelto más sobrio, más resignado. La valentía ya no prometía gloria eterna, sino, en el mejor de los casos, supervivencia. En el interior de las conciencias, el conflicto adquiría formas más silenciosas. La fe, pilar indiscutible de la sociedad, se enfrentaba a preguntas que no siempre encontraban respuesta. El sufrimiento cotidiano, la injusticia visible y la fragilidad de la vida humana impulsaban a muchos a una religiosidad más íntima, menos confiada en las estructuras externas. La relación con lo divino se volvió, para algunos, un diálogo solitario, cargado de dudas y de esperanza al mismo tiempo. No era una ruptura con la fe, sino una profundización dolorosa de ella. La educación y el conocimiento, aunque restringidos, seguían siendo valorados como instrumentos de orden y continuidad. Las escuelas y universidades formaban a hombres destinados a sostener la administración, la iglesia y la cultura. Pero incluso en estos espacios surgía una conciencia crítica, cautelosa, que observaba el mundo con una mezcla de admiración y escepticismo. El saber,
ya no se percibía únicamente como acumulación de verdades, sino como una forma de comprender los límites de la condición humana. La memoria comenzó a jugar un papel decisivo. La Edad de Oro, aún en curso, empezaba a mirarse a sí misma como pasado, como algo que debía ser preservado en relatos, en crónicas y en obras de arte. La necesidad de dejar testimonio se intensificó, como si existiera la intuición de que aquel momento, con toda su intensidad, no se repetiría. La historia se escribía no solo para celebrar, sino para comprender y quizás para justificar. Así, España avanzaba entre la continuidad y el presentimiento del cambio. La grandeza seguía siendo real, tangible, pero ya no indiscutible. El tiempo de las certezas absolutas se desvanecía lentamente, sustituido por una conciencia más compleja, más humana. En ese tránsito silencioso, la Edad de Oro continuaba, no como una promesa de eternidad, sino como un instante prolongado de máxima intensidad, sostenido por la voluntad, la fe y la memoria de un pueblo que, aún cansado, se negaba a dejar de creer en el sentido de su propia historia. A medida que el nuevo siglo se insinuaba en el horizonte, el pulso de la Edad de Oro se volvía más grave, más contenido. Ya no se trataba de conquistar ni de deslumbrar, sino de sostener lo alcanzado. España había llegado a un punto en el que la grandeza acumulada exigía una vigilancia constante, casi agotadora. El imperio era ahora una estructura inmensa que necesitaba ser mantenida día tras día, con un esfuerzo silencioso que rara vez encontraba reconocimiento. La conciencia del paso del tiempo se hizo más intensa. Lo que antes parecía una expansión natural comenzó a percibirse como una herencia pesada. Cada decisión política estaba cargada de memoria. Cada acción se comparaba con gestas pasadas que resultaban difíciles de igualar. El presente vivía a la sombra de su propio pasado glorioso, y esa comparación constante alimentaba una sensación de insuficiencia, incluso cuando el poder seguía siendo considerable. En la vida cotidiana, la gente aprendió a moverse dentro de límites cada vez más estrechos. La obediencia seguía siendo una virtud esencial, pero también una forma de supervivencia. Las familias transmitían a sus hijos no solo la fe y el honor, sino también la prudencia, la capacidad de callar y de adaptarse. Vivir en la Edad de Oro significaba, para muchos, aceptar un orden inmutable y encontrar en lo pequeño, en la familia, en la devoción, en el trabajo, una estabilidad que el mundo exterior ya no garantizaba. La cultura continuó profundizando en temas de desengaño y reflexión. La idea de que el mundo es apariencia, de que la gloria es pasajera y de que el verdadero valor reside en lo interior, se convirtió en una constante. Este tono no era signo de derrota, sino de madurez. La sociedad parecía haber comprendido que el esplendor sin reflexión conduce al vacío, y que sólo a través de la conciencia del límite podía preservarse algún sentido de dignidad. El poder, por su parte, intentó reafirmarse mediante símbolos y rituales cada vez más elaborados. Las ceremonias adquirieron un carácter casi defensivo, como si la repetición del orden visible pudiera conjurar la incertidumbre creciente. Sin embargo, incluso en esos actos cuidadosamente orquestados, se filtraba una solemnidad distinta, menos triunfal y más contenida. El silencio comenzaba a tener tanto peso como la palabra. Así, la Edad de Oro se adentraba en una fase de recogimiento. No había aún una ruptura clara, ni un colapso evidente, pero sí una transformación profunda en la manera de sentir y de comprender el mundo. España seguía siendo grande, pero ya no se definía solo por su expansión o su poder,
sino por la intensidad con la que reflexionaba sobre sí misma. En ese silencio cargado de significado, el tiempo avanzaba y la historia, implacable, continuaba preparando el siguiente giro de su largo y complejo camino. En ese clima de introspección prolongada, la Edad de Oro empezó a adquirir un carácter casi crepuscular. No porque la grandeza hubiera desaparecido, sino porque ya no se vivía como promesa, sino como responsabilidad. El pasado se había convertido en una presencia constante, una medida con la que se comparaba todo lo nuevo. Cada logro era evaluado a la luz de gestas anteriores, y esa mirada retrospectiva condicionaba la manera de actuar y de pensar. La política se volvió más cautelosa, incluso defensiva. Las decisiones buscaban preservar antes que arriesgar, conservar antes que expandir. El temor a perder lo conquistado pesaba más que el deseo de nuevas hazañas. Esta actitud, aunque comprensible, introdujo una rigidez que dificultaba la adaptación a un mundo cambiante. El imperio, vasto y diverso, requería flexibilidad, pero la conciencia histórica empujaba hacia la prudencia extrema. En la sociedad, el desengaño se normalizó, no como una renuncia abierta, sino como una actitud interior. La gente aprendió a no esperar demasiado del mundo, a desconfiar de las promesas excesivas y a valorar la estabilidad, por frágil que fuera. Esta forma de mirar la realidad no eliminó la fe ni la lealtad, pero las volvió más sobrias, menos entusiastas. Se creía, se obedecía y se trabajaba, no por ilusión, sino por convicción y costumbre. La vida espiritual, profundamente marcada por esta sensibilidad, se orientó hacia una aceptación consciente del sufrimiento. El dolor dejó de interpretarse únicamente como castigo o prueba, y pasó a entenderse como parte inseparable de la existencia humana. Esta visión no era pesimista, sino austera. Encontrar sentido en la dificultad se convirtió en una forma de resistencia moral, en un modo de afirmar la dignidad frente a un mundo que ya no garantizaba recompensas visibles. El arte y la palabra continuaron siendo refugios y espejos. En ellos se expresó con claridad esa mezcla de lucidez y melancolía que definía el momento. La belleza seguía siendo buscada, pero ya no como exaltación pura, sino como comprensión. Cada obra parecía dialogar con el tiempo, consciente de su fugacidad, y precisamente por eso, decidida a dejar una huella duradera. Crear se convirtió en un acto de afirmación frente al olvido. Así, la Edad de Oro persistía, no en la forma de un esplendor desbordante, sino como una intensidad contenida. España avanzaba sostenida por la memoria, la fe y una voluntad firme de permanecer fiel a sí misma, aun cuando el mundo cambiaba a su alrededor. No había aún un final visible, pero sí una transformación profunda en la manera de habitar la historia. El oro seguía ahí, pero ya no brillaba con luz cegadora. Resplandecía con la gravedad de lo que ha sido vivido y comprendido. El avance del tiempo hizo que esa gravedad interior se asentara definitivamente en la conciencia colectiva. La Edad de Oro, todavía viva, comenzaba a percibirse como un equilibrio frágil, sostenido más por la costumbre y la memoria que por la fuerza expansiva de otros tiempos. El presente se vivía con cautela, casi con respeto, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper una armonía ya delicada. La historia, antes impetuosa, parecía ahora caminar con pasos medidos. El poder seguía afirmándose a través de la continuidad. Mantener el orden se convirtió en la prioridad absoluta, incluso por encima de la innovación. Las estructuras existentes, aunque pesadas, ofrecían una sensación de seguridad frente a la incertidumbre. Gobernar era resistir, y resistir implicaba aceptar límites
que antes se habrían considerado inaceptables. Esta actitud, lejos de ser una simple estrategia política, reflejaba un cambio profundo en la percepción del destino colectivo. En la sociedad, esa conciencia se tradujo en una ética del aguante. La vida no prometía recompensas rápidas ni visibles, pero sí exigía constancia. El esfuerzo cotidiano, silencioso y repetido, adquirió un valor casi moral. Trabajar, creer y obedecer se convirtieron en actos de afirmación frente al desgaste del tiempo. No era un heroísmo espectacular, sino una forma de dignidad discreta, compartida por quienes entendían que la grandeza ya no residía en la conquista, sino en la perseverancia. La relación con el pasado se volvió más íntima. Las historias de antiguos triunfos circulaban como referencias inevitables, pero ya no despertaban solo orgullo, sino también reflexión. Se comprendía que aquellas gestas habían sido posibles en circunstancias irrepetibles, y que intentar reproducirlas, sin cuestionarlas, conducía al desencanto. El pasado dejaba de ser un modelo absoluto para convertirse en una lección compleja, llena de advertencias y matices. En este clima, la creatividad adoptó un tono más contenido y reflexivo. La palabra y la imagen siguieron explorando la condición humana, pero lo hicieron desde una conciencia más sobria del límite. El énfasis se desplazó de la exaltación al análisis, de la afirmación al desengaño lúcido. Comprender el mundo se volvió tan importante como transformarlo, y esa comprensión implicaba aceptar contradicciones sin intentar resolverlas del todo. Así, la Edad de Oro avanzaba hacia una etapa donde la intensidad no provenía del movimiento, sino de la profundidad. España seguía habitando un tiempo excepcional, no por su impulso hacia adelante, sino por la densidad de su experiencia histórica. Vivir en ese momento significaba cargar con una herencia inmensa y aprender a sostenerla sin certezas absolutas. El oro, ya plenamente interiorizado, se manifestaba menos como brillo y más como peso, recordando a todos que incluso la grandeza más alta está sometida al paso inexorable del tiempo. En la madurez definitiva de este tiempo, la Edad de Oro dejó de ser percibida como un proceso en curso y comenzó a sentirse como un estado que debía ser preservado con esfuerzo consciente. La historia ya no avanzaba impulsada por la euforia de la expansión, sino sostenida por una voluntad firme de continuidad. España vivía ahora en una especie de presente prolongado, donde el pasado imponía su autoridad y el futuro se intuía incierto, pero inevitable. La noción de responsabilidad adquirió un peso central. Gobernar, crear, creer y vivir implicaban asumir las consecuencias de siglos de decisiones acumuladas. Nada parecía ligero ni improvisado. Cada gesto estaba cargado de sentido histórico, como si incluso lo cotidiano participara de una narrativa mayor. Esta conciencia no producía exaltación, sino gravedad. Vivir en la Edad de Oro significaba habitar un tiempo consciente de sí mismo, un tiempo que sabía que estaba siendo observado, recordado y juzgado. En la vida social, esta gravedad se manifestó como una ética del orden y de la moderación. Los excesos comenzaron a verse con recelo, no solo por razones morales, sino por la intuición de que todo desbordamiento aceleraba el desgaste. La estabilidad, aún imperfecta, se convirtió en el bien más preciado. Mantener el equilibrio era una tarea constante, silenciosa, que exigía renuncias y aceptación. No todos estaban conformes, pero muchos comprendían que el margen de maniobra era limitado. La mirada hacia el interior se intensificó. La reflexión sobre el sentido de la existencia, sobre el valor del sufrimiento y sobre la relación entre el hombre y el destino
se volvió parte esencial de la experiencia colectiva. Ya no se buscaban respuestas definitivas, sino una forma de convivir con las preguntas. Esta actitud, lejos de paralizar, dotó a la cultura de una profundidad singular. La palabra, el pensamiento y el arte se transformaron en espacios donde esa complejidad podía ser expresada sin necesidad de resolverse. La memoria, finalmente, se consolidó como el gran sostén de la época. Recordar no era solo un acto de nostalgia, sino una forma de identidad. La conciencia de haber vivido algo excepcional otorgaba sentido incluso al cansancio. La Edad de Oro, en este punto, ya no era solo un periodo histórico, sino una experiencia interior compartida, una manera de entender el mundo marcada por la intensidad, la fe y la aceptación del límite. Así, sin un final abrupto ni una caída repentina, la Edad de Oro se asentó en la historia como un tiempo pleno y contradictorio. No desapareció de un día para otro, sino que se fue transformando, dejando tras de sí una huella profunda en la forma de pensar, de sentir y de narrar la realidad. España continuó su camino, ya distinta, cargando con el peso y la riqueza de ese legado. El oro no se perdió, se fundió con la memoria, convirtiéndose en una sustancia invisible pero duradera, capaz de atravesar los siglos. La transición hacia un nuevo siglo no trajo un quiebre visible, sino una continuidad silenciosa, casi imperceptible. La Edad de Oro seguía presente en las formas, en las palabras y en los rituales, pero su energía ya no impulsaba hacia adelante, sino que sostenía un equilibrio delicado. España habitaba ahora un tiempo de conservación, donde cada gesto parecía orientado a evitar la pérdida antes que a buscar la novedad. La historia se había vuelto consciente de su propio peso. En el interior del poder, esta conciencia se tradujo en una prudencia casi obsesiva. El temor al error superaba al deseo de audacia. Cada decisión era evaluada no solo por sus efectos inmediatos, sino por su impacto en una estructura que parecía demasiado grande para caer, pero también demasiado rígida para adaptarse con rapidez. Gobernar significaba administrar una herencia colosal, y esa tarea exigía más contención que ambición. La sociedad, por su parte, había interiorizado esa lógica. La expectativa de ascenso o de cambio se redujo, sustituida por una aceptación resignada del lugar que a cada uno le había sido asignado. No era una sumisión ciega, sino una forma de realismo. La experiencia había enseñado que la movilidad era limitada y que la estabilidad, aunque dura, ofrecía una seguridad mínima frente al caos. Vivir era sostenerse dentro de un orden que ya no prometía grandeza individual, pero sí continuidad colectiva. La cultura, lejos de apagarse, encontró en esta etapa una voz especialmente lúcida. La conciencia del límite se convirtió en una fuente de profundidad. Las reflexiones sobre el tiempo, la muerte y la fugacidad de la fama adquirieron un tono sereno, casi inevitable. No había ya necesidad de proclamar verdades absolutas. Bastaba con señalar la complejidad del mundo y la fragilidad del ser humano. En esa mirada sobria residía una forma distinta de grandeza. La fe, siempre presente, se manifestó con una intensidad más interiorizada. La confianza en las estructuras externas dio paso a una religiosidad más personal, marcada por la introspección y el silencio. La relación con lo divino se entendía menos como garantía de éxito y más como acompañamiento en la incertidumbre. Creer era persistir, aun cuando las promesas visibles se volvían escasas. Así, la Edad de Oro entraba en una fase final que no era decadencia inmediata, sino transformación lenta. El esplendor se había vuelto conciencia. La fuerza
se había convertido en memoria. España continuaba avanzando, no impulsada por la euforia, sino sostenida por una identidad forjada en siglos de intensidad histórica. En ese estado de quietud densa, donde cada día parecía cargado de pasado, el tiempo seguía su curso, preparando sin estruendo el tránsito hacia otra etapa, distinta, inevitable, pero aún no plenamente asumida. La cercanía del final de esta larga etapa no se anunció con estrépito, sino con una sensación difusa de agotamiento asumido. La Edad de Oro ya no necesitaba demostrarse. Existía como un hecho interiorizado, casi inevitable. España había aprendido a vivir dentro de su propia historia, a moverse entre recuerdos de grandeza y realidades cada vez más sobrias. El tiempo no parecía avanzar hacia un desenlace, sino deslizarse lentamente hacia otra forma de ser. El peso de la continuidad se hizo más evidente. Las instituciones persistían, los ritos se repetían, y las palabras seguían invocando un orden que, aunque fatigado, aún se sostenía. Sin embargo, esa persistencia tenía algo de defensa silenciosa. Mantener lo existente era una forma de resistir al cambio que se intuía, pero que todavía no encontraba un nombre claro. El mundo exterior se transformaba, y España lo observaba con una mezcla de atención y distancia. En la vida común, esta etapa final se vivía como una normalización del esfuerzo. El sacrificio dejó de percibirse como excepcional y pasó a formar parte del paisaje cotidiano. Trabajar, obedecer, creer y esperar se integraron en una misma experiencia continua. No había grandes promesas ni ilusiones colectivas, pero sí una voluntad firme de seguir adelante. La dignidad se encontraba en la constancia, en la capacidad de sostener el día a día sin renunciar del todo al sentido. La reflexión sobre el pasado alcanzó una profundidad definitiva. La Edad de Oro comenzó a narrarse a sí misma con una lucidez que no necesitaba adornos. Se comprendía que la grandeza había sido real, pero también costosa, que el esplendor había creado belleza, pero también heridas. Esta mirada no buscaba condenar ni idealizar, sino comprender. La historia se convertía así en una lección compleja, hecha de logros y límites inseparables. El silencio adquirió un valor nuevo. Allí donde antes había proclamaciones y gestos grandilocuentes, ahora predominaba una gravedad contenida. No era ausencia de vida, sino concentración. El sentido se desplazaba de lo visible a lo interior, de la afirmación externa a la experiencia íntima. En ese silencio se asentaba una forma distinta de conciencia histórica, más madura, más consciente de su fragilidad. De este modo, la Edad de Oro se aproximaba a su cierre sin un final definido. No se extinguía de golpe ni se derrumbaba bajo su propio peso. Se transformaba. Lo que había sido expansión se convertía en memoria. Lo que había sido fuerza, en identidad. España no abandonaba ese tiempo excepcional, sino que lo absorbía, integrándolo en su manera de entender el mundo. Así, la historia continuaba su curso. La Edad de Oro quedaba atrás solo en apariencia, porque su huella permanecía viva en la forma de pensar, de sentir y de narrar la realidad. El oro ya no brillaba en la superficie de los acontecimientos, pero seguía presente, fundido en la conciencia colectiva, recordando que incluso los periodos más intensos no desaparecen, se transforman en legado. En esta etapa avanzada, cuando la Edad de Oro ya se reconocía más por su huella que por su impulso, la conciencia histórica alcanzó una claridad casi dolorosa. El tiempo había enseñado a mirar sin ilusiones excesivas, pero también sin negación. España sabía lo que había sido, y en gran medida lo que ya no podía volver a ser. Esa certeza no provocó un colapso inmediato,
sino una forma particular de serenidad grave, nacida de la aceptación. El poder seguía funcionando, pero su lenguaje se había vuelto más contenido. Las grandes palabras aún existían, aunque ya no movilizaban como antes. Su función era sostener una continuidad simbólica, preservar la imagen de un orden que había dado sentido a generaciones enteras. Gobernar era ahora un acto de equilibrio constante, un intento de evitar rupturas bruscas en un cuerpo histórico que mostraba signos de rigidez, pero también una notable capacidad de resistencia. En la sociedad, la experiencia acumulada se transmitía de manera casi invisible, no tanto a través de discursos, sino mediante actitudes, la cautela, la sobriedad, la paciencia. Las personas aprendían desde jóvenes que el mundo no se ajustaba a los deseos individuales y que la historia tenía un peso propio, ajeno a voluntades aisladas. Esta enseñanza, dura pero clara, forjaba una mentalidad capaz de soportar la frustración sin romperse. La cultura, lejos de agotarse, alcanzó una profundidad reflexiva singular. La creación se convirtió en una forma de balance, una mirada que recorría el pasado para comprender el presente. El tono era más introspectivo, menos enfático, pero no por ello menos intenso. La conciencia del límite no empobrecía la expresión. Al contrario, la hacía más precisa, más cargada de sentido. Cada palabra parecía escrita con la conciencia de que el tiempo no concedía infinitas oportunidades. La relación con la fe también se asentó en un registro más silencioso. Creer ya no significaba esperar una intervención espectacular, sino encontrar un sostén interior frente a la incertidumbre. La espiritualidad se volvió más desnuda, menos apoyada en la magnificencia exterior y más en la constancia íntima. En ese recogimiento, muchos hallaron una forma de estabilidad que el mundo material ya no podía garantizar. Así, la Edad de Oro continuaba desvaneciéndose lentamente como etapa activa, pero consolidándose como fundamento. No era un recuerdo idealizado, sino una experiencia integrada, asumida con todas sus contradicciones. España avanzaba hacia otra fase de su historia, llevando consigo ese sedimento denso de siglos intensos. El oro, ya transformado, no brillaba como antes, pero seguía siendo resistente, pesado y real, marcando de manera indeleble el camino que aún quedaba por recorrer. La historia de la Edad de Oro española, en su fase avanzada, comenzó a adquirir un tono de reflexión aún más profundo. La conciencia de lo vivido se convirtió en guía para cada acción. España ya no buscaba solo la expansión ni la afirmación externa, sino preservar lo alcanzado y comprender la magnitud de su propio pasado. Cada decisión, cada gesto social o político, estaba marcado por la memoria de siglos de esfuerzos, victorias y errores. El poder, consciente de la fragilidad del equilibrio alcanzado, ejercía su autoridad con mayor cautela. La rigidez administrativa se combinaba con una vigilancia constante, destinada a sostener la continuidad frente a un entorno que, aunque no siempre visible, presentaba cambios y desafíos inevitables. La monarquía ya no solo imponía, sino que también protegía, defendiendo la herencia de un tiempo que comenzaba a sentirse como un legado más que como una conquista activa. En la vida cotidiana, las personas internalizaron la lección del esfuerzo sostenido. La obediencia y la constancia se convirtieron en virtudes esenciales, no por temor inmediato, sino por comprensión del ritmo histórico. La estabilidad y la prudencia adquirieron un valor moral profundo, mientras que el entusiasmo desbordado o la ambición desmedida eran vistos como peligros que podían perturbar un orden delicadamente construido.
La cultura, en paralelo, alcanzó su punto de introspección más refinado. La literatura, la pintura y la música reflejaban la experiencia de siglos, captando no solo la magnificencia de los logros, sino también el peso de la historia y la conciencia de la fugacidad de la vida humana. La creación artística se convirtió en un espacio de equilibrio, donde la reflexión y la emoción coexistían, ofreciendo comprensión más que celebración. La espiritualidad también adoptó un tono más interiorizado. La relación con Dios se volvió menos mediada por los rituales exteriores y más centrada en la vivencia personal del creyente, en la aceptación de los límites humanos y en la búsqueda de sentido en medio de la incertidumbre. La fe se transformó en sostén silencioso y constante, una fuerza íntima que acompañaba la vida cotidiana. De este modo, la Edad de Oro entró en su fase final, consolidando un legado más que proclamando un esplendor activo. España, consciente de su historia y de su peso, aprendió a habitar un tiempo donde el oro ya no brillaba solo en la superficie de los logros, sino que se fundía con la memoria, la reflexión y la identidad colectiva. La grandeza se mantenía, pero ahora como conciencia profunda, resistente y duradera, capaz de guiar el futuro incluso cuando los días de conquista y expansión quedaban atrás. En la última fase activa de la Edad de Oro, España vivía una dualidad intensa. La conciencia de su poder y la percepción de su propia fragilidad coexistían de manera inseparable. El imperio, vasto y complejo, ya no se sostenía únicamente por la fuerza, sino por la capacidad de integrar el pasado en cada decisión presente. Gobernar significaba, ante todo, entender la historia como aliada y advertencia. La administración centralizada alcanzó niveles sin precedentes. Cada decreto, cada orden, buscaba mantener la coherencia de un sistema que crecía en extensión pero que debía evitar fracturas internas. La burocracia, lejos de ser un mero instrumento, se convirtió en el nervio que sostenía la estructura del imperio. La vigilancia y el control no eran solo signos de autoridad, sino mecanismos esenciales para preservar lo que se había logrado. La sociedad se adaptó a esta realidad con una disciplina silenciosa. La obediencia y la prudencia eran esenciales para la supervivencia y para la continuidad del orden colectivo. La vida cotidiana adquirió un ritmo marcado por la constancia y la previsión, mientras la memoria de la grandeza pasada guiaba cada acción y moderaba las aspiraciones individuales. Vivir en la Edad de Oro implicaba, más que disfrutar de esplendores inmediatos, participar de una conciencia histórica compartida. El arte y la cultura continuaron siendo reflejo y catalizador de esta experiencia. Las obras no buscaban solo el deslumbramiento, sino transmitir la densidad de un tiempo comprendido. La literatura, la pintura y la música adquirieron un tono introspectivo y profundo, captando la tensión entre el esplendor y la fragilidad, entre la gloria alcanzada y la incertidumbre del porvenir. La creación se convirtió en un acto de conciencia, en una manera de sostener la identidad colectiva frente a la erosión inevitable del tiempo. La espiritualidad, por su parte, se volvió más íntima y reflexiva. La relación con lo divino ya no dependía exclusivamente de rituales externos. Se centraba en la experiencia interior, en la aceptación del sufrimiento y en la búsqueda de sentido dentro de los límites humanos. La fe se convirtió en una fuerza silenciosa que acompañaba cada decisión y cada acción, integrándose en la memoria y en la identidad de la sociedad. Así, la Edad de Oro llegó a su plenitud final, consolidando no solo un periodo de esplendor,
sino una forma de entender y vivir la historia. España, consciente de su grandeza y de sus límites, aprendió a transformar la experiencia en legado. El oro, más que material, se convirtió en conciencia, en memoria, en reflexión y en una identidad profunda que permanecería más allá de los años de conquista y expansión, marcando para siempre la manera de narrar y vivir la historia. Conforme la Edad de Oro avanzaba hacia su cierre, España comenzó a asumir su grandeza con una mezcla de serenidad y gravedad. La expansión y la conquista habían dejado de ser el motor principal. Ahora, el peso del pasado y la necesidad de preservación ocupaban el centro de la conciencia colectiva. Cada acción, cada decisión, se medía a la luz de lo logrado, de la memoria histórica que guiaba la vida política, social y cultural. El gobierno continuó ejerciendo control, pero de manera más prudente y reflexiva. La autoridad ya no buscaba impresionar solo por su magnitud, sino sostener el equilibrio de un sistema complejo. La burocracia se consolidó como columna vertebral del imperio, asegurando la continuidad frente a los inevitables desafíos del tiempo y del espacio. Mantener la estabilidad se convirtió en un arte delicado, tan importante como cualquier victoria pasada. En la vida cotidiana, la disciplina silenciosa y la constancia adquirieron un valor central. La sociedad aprendió a encontrar sentido en la perseverancia, en el cumplimiento de deberes y en la fidelidad a una identidad compartida. El esplendor material coexistía con la sobriedad del esfuerzo diario. Vivir en la Edad de Oro implicaba asumir responsabilidades sin esperar recompensas inmediatas, comprendiendo que la grandeza real se sostenía en la memoria y en la práctica constante. La cultura alcanzó un nivel de introspección notable. La literatura, la música y las artes visuales reflejaban la complejidad de la época. La belleza se entrelazaba con la reflexión, y cada obra incorporaba la conciencia de lo efímero y lo duradero. La creación artística no solo celebraba la gloria pasada, sino que también permitía comprender la profundidad de la experiencia humana, mostrando la tensión entre la grandeza alcanzada y la fragilidad del tiempo. La espiritualidad se intensificó en su dimensión íntima. La fe se experimentaba como sostén personal y colectivo, menos dependiente de los rituales externos y más enfocada en la aceptación de los límites humanos y la búsqueda de sentido en medio de la incertidumbre. La relación con lo divino ofrecía guía y fortaleza, consolidando la identidad espiritual de la sociedad frente a los cambios inevitables del mundo. Así, la Edad de Oro concluyó no con un colapso, sino con la integración de su legado en la conciencia de España. La historia, la memoria, la fe y la cultura se combinaron para transformar el esplendor material en un oro invisible, la identidad profunda de un pueblo que comprendió que la verdadera grandeza reside en la persistencia, en la reflexión y en la capacidad de sostener lo logrado a lo largo del tiempo. La España de la Edad de Oro cerraba un ciclo, no extinguiendo su luz, sino fundiéndola con la memoria, para que su brillo perdurara más allá de los siglos. Con el cierre de la Edad de Oro, España quedó suspendida entre la memoria de su pasado y la incertidumbre de su futuro. El imperio, inmenso y complejo, seguía vivo, pero su fuerza ya no se medía solo en territorios conquistados o en riquezas materiales. La verdadera grandeza había pasado a residir en la conciencia colectiva, en la capacidad de sostener lo alcanzado y de reflexionar sobre él. Las instituciones, los ritos y la administración continuaban funcionando, pero con un tono más sobrio. La continuidad se convirtió en virtud, la estabilidad en prioridad.
Cada acto de gobierno, cada decisión cotidiana, llevaba consigo el peso de siglos de historia, y cada ciudadano sentía, consciente o inconscientemente, que participaba de un legado que debía preservar. Vivir en la España de la Edad de Oro implicaba asumir responsabilidad y perseverar, aun cuando los días de expansión y conquista quedaban atrás. El arte, la literatura y la espiritualidad se transformaron en medios para comprender y sostener esta herencia. La creación cultural adquirió un carácter más reflexivo, introspectivo, donde la belleza se mezclaba con la conciencia de la fugacidad y la profundidad de la experiencia humana. La fe se volvió un sostén íntimo, orientada a la resistencia y a la aceptación de los límites, más que a la búsqueda de milagros visibles. Así, la Edad de Oro no concluyó con un colapso dramático, sino que se integró en la identidad de España. La riqueza y el poder se fundieron con la memoria, la reflexión y la perseverancia. El oro, que antes brillaba en lo externo, se volvió símbolo de conciencia, legado y estabilidad interior. La historia continuaba, pero la España de la Edad de Oro ya no necesitaba demostrar su esplendor. Lo llevaba consigo en cada pensamiento, en cada acto y en la memoria colectiva, transformando un periodo de esplendor activo en un legado duradero capaz de atravesar los siglos.